Buenos días, mi nombre es María Alejandra San Juan García. Hoy les vengo a hablar en este mapa mental del concepto básico, manejo de datos y medidas estadísticas para la materia de probabilidad y estadística, ingeniero José Alvarado, Universidad Francisco de Paula, Santander, Ocaña. ¿Qué es la estadística? Es una rama de las matemáticas que se ocupa de la recolección, análisis, interpretación, presentación de datos y es fundamental en muchos campos de la ciencia y la vida cotidiana. En sus aspectos claves está la recolección de datos, análisis de datos, probabilidad, inferencia e inferencia estadística. En la recolección de datos tenemos que son métodos para obtener información de manera sistemática. En el análisis de datos son las técnicas para procesar y extraer información significativa de los datos recolectados. Y en probabilidad es el estudio de la ocurrencia de eventos aleatorios. Y en la inferencia estadística nos dice que es el proceso de sacar conclusiones sobre una población basándonos en una muestra. A continuación, más adelante les voy a hablar sobre qué es población y muestra para que entiendan bien ese concepto. En sus otros aspectos claves encontramos que nos dice que puede ser descriptiva versus inferencial. ¿Qué quiere decir? Que la estadística descriptiva resume datos, mientras que la inferencial hace predicciones basadas en muestras. Las aplicaciones. Se utiliza en campos como la economía, la psicología, la medicina, ingeniería y ciencias sociales. Y visualización de datos, métodos para representar datos gráficamente para facilitar así su comprensión. En esa rama, que también pueden ver en ese mapa mental, nos encontramos los datos univariantes. ¿Qué quieren decir? Que son aquellos que se refieren a una sola variable o características en un conjunto de datos. Es un análisis univariante, se examina cada variable de forma individual para comprender sus características y estadísticas. Después también encontramos los datos bivariantes, que quieren decir que son de dos. Son aquellos que involucran dos variables diferentes y se utilizan para explorar las relaciones entre ellas. En un análisis bivariante se estudian cómo las dos variables están relacionadas entre sí y lo que pueden incluir en la identificación de correlaciones, patrones, tendencias o dependencias de esas variables. Y por último encontramos las multivariables, que son de dos a más simultáneamente. Son aquellos que involucran más de dos variables simultáneamente y se analizan para comprender las relaciones complejas entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que el análisis multivariante examina cómo varias variables interactúan entre sí, se correlacionan o afectan una variable a la otra. Otra rama que encontramos en ese mapa mental nos dice sobre las variables y cómo se divide. Las variables son características o atributos que se pueden ser medidos o observados y que pueden tomar diferentes valores. Las variables son esenciales en la formulación de hipótesis, diseños de experimentos y análisis de datos. Encontramos sus tipos de variables, como lo pueden ver ahí que los dividí. Entre eso vamos a empezar sobre las variables cualitativas, que se dividen en categóricas, que son nominales y ordinales. Las nominales no tienen un orden natural y un ejemplo sería el color de ojos de las personas o el género con el que se definan. Las ordinales tienen un orden pero sin intervalos precisos, digamos el nivel académico de inglés que tenga. Las variables cuantitativas son numéricas, son discretas o continuas y toman valores enteros. Las discretas, ¿qué quiere decir? Que son números completos. Digamos, ¿cuántas personas hay en un lugar? Pues siempre se va a decir un número entero. Uno no va a decir, digamos, 10 y media o 9 personas y media. No. En continua sí pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Ejemplo, ¿cuánto se va a llevar 1 kilo y 1 gramos de alguna fruta? Entonces lleva 1,5 kilos, kilo y 60 gramos o así. Lo pueden llevar dentro de ese rango. Entre estos otros tipos de variables encontramos las que son las variables independientes, dependientes y de confusión. ¿Qué quieren decir las independientes? Aquellas que se manipulan o controlan en un experimento. Las dependientes, las que se miden como resultado de la manipulación de varias independientes. Y las de confusión son factores externos que pueden influir en estos resultados anteriores. Ahora vamos a hablar de otra rama de ese mapa mental, que es la población. En una población se define como el conjunto de datos o de todos los individuos, elementos
o unidades que se desean estudiar o analizar, el universo de que se quiere obtener una información o sobre el que se quiere hacer inferencias, o el conjunto de casos posibles que se podría estudiar. Un ejemplo de una población es, digamos, que se hable sobre el grupo de trabajadores de una empresa SaaS anónima o algo así, o el grupo de trabajadores de la empresa Gomitas S.A. Entonces se está hablando en general de las personas que trabajan en esa empresa. Ahora vamos a hablar de la siguiente rama que se sale de esta zona de población, que sería el parámetro. Un parámetro es una característica o propiedad de una población que se intenta medir o describir. La estimación de parámetros es un proceso fundamental en la estadística, ya que permite hacer inferencias sobre la población a partir de nuestra muestra. Ahora les voy a hablar qué es la muestra y qué es la población. En la muestra, ahorita más adelante sí las voy a hablar un poco más, pero les quiero dar un ejemplo. Es que, digamos, lo que acabamos de nombrar anteriormente, la empresa Gomitas S.A. Digamos, la muestra es la cantidad de personas que se le va a hacer ese estudio estadístico. Digamos, si dijera 30 trabajadores de Gomitas S.A., entonces serían esos 30 trabajadores nada más, no todos los trabajadores que competen en esa empresa. Bueno, ahora ya sí les voy a hablar en sí qué es la muestra desde el ejemplo que les dije anteriormente. Es un subconjunto de datos seleccionados de una población más grande con el fin de obtener información sobre la población. La muestra es una parte representativa de la población utilizada para hacer inferencias sobre la población. Ahora vamos a hablar de otra rama de ese mapa mental, que son las medidas de tendencia central. Se dividen entre tres: media, mediana y moda. La media es el promedio aritmético de los datos. La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Y la moda es el valor o valores que más se repiten en el subconjunto de datos. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, vamos a tomar unos valores del 1 a 10. Y la media sería sumar esos valores, digamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10, y dividirlo entre 2. La mediana sí sería organizarlo del 1 al 10, y el valor que esté en la mitad de ellos es lo que nos daría la mediana. Y la moda es el valor que más se repite. En esta ocasión no habría moda porque no se repite ningún número, porque va en una escala normal. Ahora vamos a hablar sobre las medidas de dispersión. Entre esas tenemos 4, que son el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango, diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Como en el ejemplo que venimos trabajando, te sería la diferencia entre 1 y 10. Varianza, mide la dispersión de los datos respecto a la media. Desviación estándar. Raíz cuadrada de la varianza indica cuando se alejan los datos de la media en promedio. Y coeficiente de variación mide la dispersión relativa de los datos en relación a la media. Ahora vamos a hablar sobre las medidas de forma. Están las de asimetría y la de kurtosis. La de asimetría indica que los datos están sesgados a la izquierda, asimetría negativa, y a la derecha, asimetría positiva. Y la kurtosis mide el grado de apuntamiento de la distribución de los datos y puede indicar si la distribución tiene las colas más pesadas o ligeras en una distribución nominal. Después vamos a hablar en otra rama sobre la distribución de los datos, que los podemos dividir en muchísimas formas, pero acá les voy a hablar sobre los histogramas, los block spots y las distribuciones de frecuencia. Bueno, vamos a hablar sobre las distribuciones de los datos. Entre esas vamos a empezar con los histogramas. Los histogramas son gráficos de barras que se muestran la frecuencia de los datos en intervalos específicos. Ahora se los voy a mostrar en una imagen. Los block spots son diagramas de caja y bigote, resumen visual de la muestra de la mediana, cuartiles y posibles valores atípicos. Y las distribuciones de frecuencia es una tabla que muestra la frecuencia de ocurrencia de cada valor o intervalo del conjunto de datos. Ahora vamos a hablar sobre otra rama del mapa mental, que es análisis de valores atípicos. Nos dice que está la identificación visual y el cálculo estadístico.
En la identificación visual vamos a utilizar gráficos como Blockspots o gráficos de dispersión para detectar valores que se alejan significativamente del resto. Y en el cálculo estadístico encontramos que son aplicar reglas como el rango intercuartílico, el IQR, para determinar qué valores pueden considerarse atípicos. También vamos a hablar un poco sobre los datos agrupados. Son aquellos que se han organizado en intervalos o clases. Este tipo de tabla es útil cuando tienes un gran número de datos y es más práctico agruparlos. También encontramos los datos no agrupados, y que son datos que se representan en su forma original sin ser organizados en intervalos o grupos. Las tablas utilizadas para estos datos suelen ser listar cada valor individualmente junto con su frecuencia. Vamos a hablarles un poco sobre la media muestral, que es una medida estadística que se utiliza para describir la tendencia central de un conjunto de datos numéricos y se define como la suma de todos los valores del conjunto de datos dividida entre el número de valores, lo que les expliqué anteriormente. Es una pequeña fórmula. Entre sus ventajas encontramos que es fácil de calcular y entender. Es una medida comúnmente utilizada y puede ser utilizada para calcular la variabilidad del conjunto. También encontramos lo que es la mediana, que también ya se los expliqué, pero vamos a ver un poco el concepto. Que la mediana es un valor estadístico que se utiliza para describir la posición central de un conjunto de datos. Se define como el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales, de manera que la mitad de los valores están por debajo de la mediana y la otra mitad está por encima. Podemos dar un ejemplo que digamos del número del 1 al 9, la mediana, el valor de la mitad organizado desde menor a mayor, encontramos que es el número 5, que quedaría en toda la mitad. Ahora vamos a hablar un poco del concepto de moda. La moda es una medida estadística que se utiliza para describir el valor más frecuente en un conjunto de datos. Es decir, la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia o que se repite, como lo dice la palabra, que es algo que está en moda. La varianza muestral. La varianza muestral es la medida estadística que representa la dispersión y variabilidad de los datos en una muestra. Es una estimación de la varianza poblacional y se utiliza para describir cuán dispersos están los valores en la muestra en relación con la media muestral. Vamos a hablar sobre la determinación del rango. Se divide en 3. Ordenar los datos, identificar el valor mínimo y el valor máximo y calcular el rango. En el primero, ordenar los datos, así sabemos cuál es el menor y cuál es el mayor. En el segundo, mirar el valor mínimo es el primer valor en la secuencia ordenada y el máximo es el último valor en la secuencia ordenada. Y calcular el rango es restar el valor mínimo del valor máximo. Ahora vamos a hablar como último tema y última rama, los percentiles. Los percentiles se utilizan para describir la distribución de un conjunto de datos. Un percentil es un valor que indica que un cierto porcentaje de los datos se encuentra por debajo del valor. ¿Qué quiere decir? Como en el ejemplo, el percentil P es el valor que divide la distribución de los datos en dos partes. Una parte que contiene P porcentaje de los datos más bajos y la otra parte contiene el 100% de menos P del porcentaje de los datos más altos. Es como dividir la cantidad de datos que tenemos en un tipo de porcentaje. Digamos, este porcentaje no le va tan bien, este porcentaje es muy bueno, así. Acá, digamos, si fuera académicamente, dividirlo en porcentajes y en una escala. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido mucho esta información acerca de probabilidad y estadística, que nos quiere dar a entender los conceptos básicos y lo que podemos tener en cuenta, que casi siempre lo podemos utilizar día a día en cualquier toma de datos o hasta para calcular cualquier cosa. Entonces espero que les haya servido y muchas gracias por su atención.